Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Think Small. Hoy tenemos un lujo, hoy nos acompaña Zigor Aldama, periodista vasco que ha pasado más de 20 años viviendo en China y yo me atrevería a decir que es, si no la persona que más sabe de China, una de las españoles que más sabe de China por su experiencia, por el seguimiento y por las vivencias que ha tenido allí. Lo podemos seguir en el correo, en el newsletter de Vocento y en su Twitter, bueno, lo que es actualmente la red X, que yo recomiendo porque las reflexiones y las informaciones sorprenden, porque nos da esas informaciones que no conocemos y por eso hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Zigor, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nada, un placer, Daniel. Siempre es interesante acercar un poco de China, ¿no?, al público, porque como hablábamos antes de que comenzases la presentación, que es demasiado amable, yo diría, pero bueno, es todavía un país muy desconocido, ¿no? Y esto es algo sorprendente porque, claro, cuando yo fui allí en el 99 por primera vez, me sorprendió en aquel momento que supiese tan poco de China, que me sorprendiese todo, que fuese todo tan diferente a lo que yo me esperaba y ahora mismo, 26 años después, me doy cuenta de que hay mucha gente todavía en la misma situación. Por lo tanto, cualquier cosa que sea hablar de este país que nos debería importar mucho más de lo que nos importa, porque nos afecta mucho más de lo que creemos, es una buena oportunidad. ¿Qué es lo que Occidente no sigue sin entender de China? ¿Qué es lo que no entendemos de ellos? Pues yo creo que no entendemos prácticamente nada, ¿no? Yo creo que hemos leído muy mal el país y creo que es extensible a la mayoría de los países que son de fuera de nuestro ámbito cultural, ¿no? Estamos muy habituados a la esfera occidental, que podemos comprender mejor o peor, ¿no? Porque hay muchas diferencias, no sé, estoy pensando ahora mismo en el mundo anglosajón, ¿no? En Estados Unidos, en Australia, pero también en el mundo latinoamericano, con el que tenemos muchos más elementos en común. Yo creo que en general tenemos dificultad, ¿no?, a la hora de entender culturas que son, no sé si diametralmente opuestas, porque nada es realmente diametralmente opuesto. Al final, cuando vivimos en China, nos damos cuenta de que todos somos seres humanos, de que tenemos y queremos más o menos las mismas cosas, pero la forma en la que buscamos o la que, el camino, ¿no?, por el cual queremos conseguir eso que tanto ansiamos es diferente. Y ahí yo creo que muchas veces hemos estado mirando a otras civilizaciones por encima del hombro, ¿no? Nos hemos puesto en una atalaya, una superioridad moral, una superioridad que en su momento fue también militar, que ha sido también tecnológica y que yo creo que ya no está justificada, ¿no? Creo que tenemos que mirar a otras culturas, a otras sociedades con más humildad y sobre todo ahora que nos están demostrando que quizá nuestro sistema, no me voy a poner a valorar si es mejor o peor, pero desde luego posiblemente no sea el más efectivo, ¿no? Y creo que tenemos una dificultad a la hora de ponernos en la piel del otro, a la hora de, no sé, analizar las cosas fuera de nuestro marco de valores. Y por eso yo creo que una de las cosas que más se mencionan cuando se habla de China es que es una dictadura, es que es un régimen represivo y eso ya como que cancela todo lo demás, ¿no? No somos capaces de entender que China es una civilización milenaria que nunca ha tenido democracia ni nada que se le parezca y que tenemos que, lo mismo que ahora vivimos en un mundo cada vez más polarizado en el que siempre parece que hay que tomar partido por uno o por otro, por derechas, izquierdas, antichino, prochino. Yo creo que nos falta esa capacidad de ver el mundo no en términos de blanco y negro, sino en términos grises, ¿no? Que la mayor parte de la realidad es una paleta de grises y nosotros lo reducimos todo al blanco y negro, ¿no? Y este yo creo que es
seguramente el principal problema, el principal escollo para entender mejor a China. En el último cuarto de siglo, que tú lo has vivido a pie de China, viviendo allí, conociéndolo de cerca, ¿qué crees? ¿Que ha habido una mayor transformación tecnológica o social? ¿O crees que socialmente la sociedad china sigue siendo aquella sociedad tradicional con sus propios valores? Porque a mí me da la impresión de que viven en un ecosistema, por lo que, claro, yo no he vivido en China, lo he visitado durante 20 días. Pero me da la impresión de que viven en un ecosistema tecnológico con sus propias valores, con sus propias costumbres, que claro, no tienen Google, no están abiertos, digamos, a Occidente, ¿no? Solo reciben sus inputs. Esa es la impresión que a mí me dio cuando estuve allí. Es curioso porque es completamente cierto, ¿no? Si nos centramos en lo que es el ciberespacio, yo siempre digo que China vive en una intranet más que en Internet, porque ha creado un Internet paralelo con todo tipo de servicios, pues bueno, emulando los que nosotros tenemos y ahora mejorándolos incluso, pero que son efectivamente paralelos, no interseccionan. Pero por otro lado, cuando me paro a pensar en quién conoce mejor a quién, muchas veces me sorprende ver que los chinos conocen más de nosotros que nosotros de los chinos. Porque lo mismo que existe una gran muralla cibernética, que existe y es, en mi modesta opinión, es un error, ¿no?, del gobierno chino, también existen formas de saltarla, ¿no? Y esas formas de saltarla no son, o sea, son muy accesibles para todo el mundo, con lo cual los chinos que deseen conocer, que deseen acceder a una Internet más libre, a conocimiento extranjero, pueden hacerlo fácilmente. Y yo creo que ellos tienen mucho interés por conocer lo que hay fuera. Con lo cual, es cierto, por un lado viven en ese mundo cibernético paralelo, pero por otro lado yo creo que están bastante más enterados de lo que nosotros creemos de lo que sucede en el mundo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el análisis que pueden hacer es diferente. Entonces, es verdad que viviendo en China las cosas se ven de una forma diferente, se puede incluso, hay quien me achacaba, ¿no?, que he perdido perspectiva, pero sí que me gustaría, Daniel, hacer un pequeño recorrido muy breve sobre cómo China ha conseguido pasar de ser un gigante dormido en el que la gente moría de hambre, porque la gente en la década de los 50 se moría de hambre, hubo una de las mayores hambrunas de la historia de la humanidad. Luego llegó la Revolución Cultural, que fue una purga ideológica y política liderada por Mao para mantenerse en el poder, básicamente, y cómo a partir del 76, que es cuando se muere Mao y cuando entra Deng Xiaoping, China cambia por completo, ¿no? China permite a su población ser lo que siempre había sido, una población emprendedora, una población con mucha ambición también, ¿no? Es una palabra, curiosamente, que aquí la tenemos un poco denostada y que, sin embargo, yo creo que, y en esto chinos y estadounidenses comparten, ¿no?, esa sensación de que la ambición es algo positivo. Bueno, a partir del 76, China se abre al mundo, con sus peculiaridades, por supuesto, y yo creo que sin ser ni mucho menos un apologista de la dictadura o del Partido Comunista, hay que reconocer que los líderes que ha tenido China han sido inteligentes, han sabido, bueno, ir cambiando poco a poco las reglas de juego para que sean las que le conviene a la propia China, ¿no? Que es algo que intentan hacer todos los países. No sé si hablaremos luego después de la deriva que está tomando ahora mismo Occidente, ¿no?, para precisamente hacer frente a China. La cosa es que China se abre, China es muy consciente en el 76, en los 80, ¿no?, de las grandes carencias que tiene, invierte muchísimo en infraestructuras, empieza a invertir en talento, empieza sobre todo a dejar que las empresas extranjeras se instalen en su territorio. Las empresas extranjeras, en esta globalización incipiente que ya ha abierto, por ejemplo, Japón, en la que se está metiendo Corea del Sur, lo que buscan es un lugar en el que puedan producir barato para luego exportar y tener más beneficios. Las cosas son así, ¿no? Y China dice, bueno, venid aquí, nosotros vamos a construir las infraestructuras y vais a tener
la mano de obra barata que buscáis. En ese momento, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, que es cuando yo llego, la estrategia de las multinacionales extranjeras no es vender productos a los chinos, porque todavía los chinos son bastante pobres. Y cuando yo llegué, recuerdo que un policía ganaba 60, 70 euros, el salario mínimo estaba por 40, 50. Era realmente la imagen de lo que nosotros, o de lo que mucha gente todavía tiene en mente, ¿no? Cuando escribo algo de China, enseguida sale la gente diciendo, pero claro, es que es muy fácil hacer estas cosas cuando tienes 1.000 millones de esclavos. Bueno, esa idea de el trabajo infantil, del trabajo en condiciones de semi-esclavitud, esa era una realidad a principios del siglo XXI, ¿no? Y una realidad de la que se beneficiaron nuestras propias empresas. ¿Qué pasa? Que el gobierno chino dijo, para que nosotros vayamos aprendiendo. Y eso se obligó, pues, en muchos de los sectores críticos, como por ejemplo en la automoción, a establecerse siempre con un socio chino, un 50-50, un 49-51% en una joint venture con un socio chino. Entonces venía Volkswagen, por ejemplo, que fue una de las primeras. Cuando yo llegué, el Santana era el coche que estaba en todas partes en China, ¿no? Y se establecía con una marca china que nadie conocía entonces, que hacía unos vehículos horribles. Y poco a poco, con esto, lo que consiguió el gobierno chino fue dar trabajo a mucha gente. Había también un trasvase, una migración interna del campo que entonces era, bueno, acogía a más de la mitad de la población hacia las ciudades. Entonces, se dan lo que yo creo que es casi una tormenta perfecta, ¿no? Unas grandes inversiones en infraestructuras que mejora el transporte, que mejora el sistema sanitario, la educación, lo hace también más atractivo para los expatriados que estaban llegando con esas empresas. Las empresas llevan tecnología, llevan conocimiento, se va pasando a las propias empresas chinas y se va construyendo poco a poco una red, un tejido industrial que luego China iba a aprovechar para sí, ¿no? Entonces, siempre cuento el caso de una cooperativa vasca. La primera vez que estuve con ellos creo que fue como en 2003. Hacían unas bicicletas estáticas muy básicas que vendían en grandes superficies en Europa. Las construían, las fabricaban en China y las exportaban y las vendían como una marca blanca bastante barata, ¿no? Y me hizo gracia porque en su momento, creo que lo publiqué incluso, el gerente decía, bueno, nosotros hemos venido aquí a enseñarles a estos chinos, ¿no? Con cierta superioridad, arrogancia incluso. Y poco después, pocos años después, tuvieron que cerrar porque ya la competencia china hacía esas mismas bicicletas mejor que ellos y a un precio más económico. Y esto yo creo que ha sido lo que ha pasado en muchos otros sectores, ¿no? China ha aprendido, ha ido invirtiendo en talento, tanto dentro de China como fuera, porque tenemos que recordar que los alumnos chinos son de los mejores en todas las grandes universidades del mundo. Y no son, al principio se quedaban allí, se quedaban en Estados Unidos, en el Reino Unido, alguno que otro en España, pero ahora, y hace ya un tiempo, ven que las verdaderas oportunidades laborales están en China y vuelven con ese conocimiento, vuelven a empresas que gracias a las economías de escala, porque al final, claro, una empresa española puede intentar crear su propio ecosistema, pero pues España es lo que es un país relativamente pequeño, podría intentar extenderse por Latinoamérica, ¿no? Por el mundo hispanohablante. China tiene 1.400 millones de consumidores que cada vez tienen un mejor nivel de vida, ganan cada vez más y, por lo tanto, las propias empresas occidentales han ido cambiando su estrategia y ahora el objetivo es venderles a los chinos, venderles café del Starbucks, hamburguesas del McDonald's, coches Porsche o lo que sea, ¿no? Pero, claro, ahora los chinos ya dicen, bueno, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos también la tecnología y tenemos el talento para avanzar, para no ser solo una fábrica del mundo, sino para empezar a innovar, ¿no? Y a esto, nos guste o no, ha ayudado mucho el hecho de que bueno, pues que haya un partido único, el Partido Comunista, que no tiene
pues los lastres de la democracia liberal y tiene, por lo tanto, un horizonte temporal mucho más largo, ¿no? Puede hacer planes a 5 años, los planes quinquenales, en los que determina cuáles son las áreas en las que el país tiene que avanzar, y eso no solo impulsa el avance en esa dirección de las empresas estatales, que representan en torno al 30% de la economía, sino que arrastra también a todo el sector privado. Entonces, ahora China dice, tenemos que desarrollar la movilidad eléctrica y la movilidad autónoma. Bueno, pues hacia ahí van a ir las subvenciones, hacia ahí van a ir los subsidios y demás, y por lo tanto también se van a poner digamos que los mimbres, ¿no? Y todas las condiciones necesarias para que la industria desarrolle ese sector y lo haga de forma que busque, no sé si busca la hegemonía, ¿no? Esta es una de las preguntas que nos hacemos a menudo, pero sí que busque el liderazgo global, ¿no? Otra de las cosas que decían, ¿no? El 3G, bueno, antes del 3G, cuando teníamos los móviles que no eran inteligentes, era la era de Nokia, ¿no? Con el 3G y el 4G fue la era de Apple. Estamos ahora en el 5 y viene el 6G, y ahí ya los estándares los pone China. Es un vuelco muy importante, es un vuelco global que nos afecta a todos, que yo creo que ya la gente lo ve más claramente, a pesar de que todavía, pues bueno, mucha gente todavía tiene esa idea de que China pues es mano de obra muy barata, cuando ya no lo es. Es verdad que ganan menos que nosotros, pero también es cierto que la vida es mucho más barata. Te voy a poner un ejemplo. La última vez que he estado en Shanghái, que no es un pueblo de tercera, sino que es una ciudad que tiene 25 millones de habitantes, me corté el pelo por 2,5 euros. En Bilbao me cuesta 21,5 y no voy ni mucho menos a una peluquería cara, ¿no? Entonces, no siempre se guarda esa diferencia, pero cuando la gente dice, no, bueno, pero es que los chinos ganan 600 euros de media o 700. Bueno, ya, claro, pero es que ¿cuánto te cunden esos 700 euros, no? Y solo por acabar, ¿no? Yo creo que no es solo, ahora lo digo ahora porque llevo ya 5 años en España, y en estos 5 años en España he visto cambios muy importantes. No solo nos tenemos que fijar en cómo crece China, sino en cómo estamos retrocediendo nosotros. Porque una de las cosas que más me sorprende y me duele es ver una decadencia cada vez más clara en nuestro propio país, ¿no? Y en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, los trámites con la administración. China era un país muy burocrático. Cuando yo llegué a China, bueno, hacer cualquier papel era pues el venga usted mañana, ¿no? Ahora, cuando yo me fui de China, todo lo hacía online, todo se cumplía en plazos, y en España me estoy encontrando con que la administración es ineficiente, peca casi diría que de desidia, ¿no? No cumple ni siquiera sus propios plazos. El tren que yo cogía de pequeño, de Bilbao a Balmaseda, tarda ahora más en hacer el mismo recorrido. En ese mismo periodo en el que ahora tarda 5 o 7 minutos más en hacer el mismo recorrido que en los 80, China ha construido la mayor red de trenes de alta velocidad del mundo. A Bilbao, el AVE iba a llegar en 2012. Todavía lo estamos esperando. Bueno, yo ya creo que ya ni lo esperamos, ¿no? Y yo creo que eso, claro, cuando lo ponemos en perspectiva, no es solo lo que alguien crece, sino la comparativa con lo que tú has hecho en ese periodo, ¿no? Entonces, claro, dicen, no, pero si es que nuestra economía crece al 1%, al 2%. Sí, claro, pero si el mundo crece al 4%, realmente tú estás retrocediendo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que se ve mucho más claramente cuando uno vive, puede ser en China, pero puede ser en muchos otros lugares, ¿no? De Asia sobre todo, que es un continente muy dinámico. Y son una de las reflexiones que me he hecho últimamente. Has mencionado la newsletter El Mundo Explicado, ¿no? De los diarios de Vocento. Hace unas semanas publiqué a este respecto y ha tenido bastante eco. Yo no es criticar por criticar, ni con un objetivo ideológico, que ahora parece que hay que tenerlo. Yo creo que la crítica, como periodista, debe ser constructiva y debe movernos, ¿no? Es una forma de
mejorar, porque si no tenemos crítica, si no tenemos autocrítica, no vamos a conseguir mejorar. Y me temo que todavía muchos están en esa atalaya, con esa superioridad que mencionaba al principio, mirando a otros que les están superando. Y tendríamos que despertar un poco, yo creo. Tengo iba a decir la creencia, pero es el convencimiento de que China en 10 años, no en 20, 25, 30, no, en 10 años ha desplegado unas infraestructuras que aquí somos incapaces de desplegar en menos de 50 años. Luego estamos asfixiados en una burocracia, en unos trámites, en una legislación europea que está ahogando la actividad privada. Hablabas de los trámites con la administración pública. Por aquí, bueno, yo ahora mismo estoy dedicado a esto, me dedico a la gestión pública y pasó por aquí el profesor de SADE, Esteban Miray, y nos decía, claro, si la mayoría de trámites con la administración pública es simplemente tramitar información, ¿cómo es posible que los plazos sean tan enormes si esto con una simple herramienta de inteligencia artificial se podría resolver, ¿no? Y cada vez lo vamos todo complicando más y podríamos hablar del problema de la vivienda, pero es que una parte, son muchos factores, del problema de la vivienda es la burocracia, es decir, para una licencia, para un cambio urbanístico, bueno, es que te metes en un laberinto del que no sabes cómo saldrás por la propia legislación. Y esto yo, cuando estuve en China, de verdad, vi una transformación porque me había informado, ¿no? Pues sobre todo por la red lo que más me sorprendió fue la red de tren de alta velocidad. Es que es espectacular, es que une todas las ciudades de China y una facilidad, unas estaciones nuevas, es decir, en 10 años han desarrollado esta infraestructura. Claro, esto le da un dinamismo al país que Europa, mal que nos pese, no tiene. Yo creo que hay que buscar un equilibrio, ¿no? Yo creo que es lógico regular y dar una cierta seguridad. Me refiero a seguridad jurídica, pero también a seguridad alimentaria, seguridad medioambiental, ¿no? Quiero decir que son cosas que en China todavía, son mejorables, pero es cierto que desde mi regreso he tenido que tratar prácticamente con todas las administraciones, desde la local hasta la estatal. Nosotros en Euskadi siempre hemos sido pues bastante orgullosos de pensar que nuestras administraciones funcionaban mejor. Me he encontrado con que ninguna de ellas es eficiente y cuando digo esto me refiero a que ni siquiera cumplen sus propios plazos. Quiero decir que si tiene un plazo de 3 meses, que ya me parece bastante largo, para dar una respuesta o para tomar una resolución, muchas veces se alarga 5, 6. ¿Y por qué? Pues nadie lo sabe. Y esto es un lastre importante, es una losa. No sé si, yo no diré que es la principal, pero desde luego entre esto y la falta de incentivos para, por ejemplo, para emprender, ¿no? Cuando veo que la gente joven tiene entre sus objetivos ser funcionario en vez de, no sé, pues probar suerte con una empresa, pues me doy cuenta de las diferencias que hay con China, ¿no? Porque en China, pues siempre ha habido una parte de la población que ha aspirado a ser funcionaria, que ha aspirado a la tranquilidad que eso da, pero también es cierto que en China los sueldos de los funcionarios son relativamente, pues sustancialmente incluso, más bajos que los del sector privado. Y aquí empezamos a tener el caso contrario, ¿no? Cuando la gente habla de China y dice, no, pero es que el Partido Comunista ha conseguido, yo siempre matizo, ¿no? No ha sido el Partido Comunista, ha sido la población china. La población china con sus características, con sus peculiaridades, la que ha hecho posible ese milagro. Entonces, más que fijarnos en el sistema político, que también, ¿no? Yo creo que se puede aprender de todos, incluso de China, que es una dictadura, y hay que decirlo con todas las letras, lo que ha convertido China a lo que es hoy, lo que ha hecho de China la segunda potencia mundial, es su población, ¿no? Y esos trenes de alta velocidad los han construido los chinos, los han diseñado los chinos y ahora incluso, desarrollan, porque al principio pues, los modelos de tren eran extranjeros, ahora ya son chinos y con esos modelos van y consiguen otros proyectos fuera de China, ¿no? Y eso es lo que yo creo que
estamos perdiendo, ¿no? Ese dinamismo para convertirnos, pues bueno, en un territorio efectivamente envejecido, eso es así, con una natalidad baja, pero es que esto pasa aquí y pasa en China. En China llevan desde la década de los 80 pudiendo tener solo un hijo la mayor parte de las parejas. Ahora ya no quieren ni siquiera tener un hijo, ¿no? Esa falta de natalidad es clarísima y cada vez el envejecimiento es mayor, pero no veo todavía esa falta de dinamismo o de ambición en la población, ¿no? Y yo creo que eso es más importante de lo que creemos. Te iba a preguntar precisamente por los cines negros de China, ¿no? El problema demográfico, la ralentización económica, evidentemente no puede tener el crecimiento que tenía antes, y también el problema inmobiliario, ¿no? Que se conoció con Evergrande y con su quiebra. ¿Crees que puede lastrar la posición de China estos 3 posibles cines negros que tiene en el horizonte? Sí, yo creo que son problemas importantes que van a afectar al desempeño económico de China. Efectivamente, ya no crece a las tasas del 10% a las que estaba acostumbrada pues hasta los 2010, ¿no? Más o menos. Pero eso es lógico porque el volumen de la economía china pues es ya muy grande, ¿no? Eso no creo que sea tanto un problema como lo puede ser, por ejemplo, crear suficientes puestos de trabajo, sobre todo en el entorno urbano. Yo creo que ese puede ser un problema más importante que he visto, por ejemplo, en el último viaje, ¿no? China y sobre todo la juventud china ha vivido constantemente en un ámbito de crecimiento, en un ámbito de optimismo, ¿no? Con la creencia, la certeza, diría, de que siempre van a vivir mejor que sus padres, algo que nosotros, por ejemplo, ya tampoco tenemos, ¿no? Nosotros, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes con los que trabajo ahora, pues saben que van a vivir seguramente peor que sus padres, ¿no? Eso también impulsa un carácter diferente y la gente joven en China empieza a ver las cosas un poco más negras, ¿no? Ya no tienen un trabajo nada más graduarse. Muchos de ellos terminan en la economía más o menos informal, como pueden ser el equivalente a Globo aquí. Y esa falta, no es una falta de oportunidades, pero sí es algo cada vez más preocupante. El propio Xi Jinping, el presidente, dijo que tenían que tragarse un poco el sentimiento agrio, ¿no? Tienen que ser un poco más sacrificados como lo fueron las anteriores generaciones. Eso puede ser un problema, porque, claro, alguien que no ha vivido nunca una crisis, no sabemos cómo va a reaccionar cuando estalle una, ¿no? Y ese es realmente, o esa es la gran incógnita de China. ¿Qué va a suceder cuando haya una verdadera crisis económica? Porque hasta ahora el Partido Comunista ha sido capaz de esquivar esas grandes crisis. Por ejemplo, la de 2007-2008 la esquivó abriendo las arcas del Estado y sacando todo el dinero que tenía ahí de reservas, que tenía trillones, pues ponerlas a mover pues creando infraestructuras, creando todo tipo de cosas, ¿no? Claro, eso tiene, bueno, pues la vida que tiene y llega un momento en el que ya no lo puedes hacer. Estamos también en un momento en el que las empresas chinas están bueno, poniendo en marcha más robots que nadie, ¿no? La automatización en el sector industrial es un hecho, y nunca mejor dicho, en China más que en ningún otro sitio. Y eso, pues hombre, termina poniendo cierta presión, ¿no? en el mercado laboral. Claro que si cada vez hay menos niños, pues bueno, esto tendría que buscar un equilibrio. Veremos cómo capea China este temporal, porque ya vimos con el COVID, por ejemplo, que al final la legitimidad del Partido Comunista al frente del país está en su capacidad para proporcionar siempre un bienestar mayor a la población. Eso ha sido así desde que Mao murió y si ese contrato social no firmado se rompe, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Con el cero COVID, aquella estrategia totalmente dramática, ¿no?, que puso en marcha China, en el año 2022 en Shanghái se produjo quizá el confinamiento más horrible que se haya vivido y
ahí vimos ya las primeras manifestaciones de gente que salían a protestar contra el gobierno, contra las políticas del Partido Comunista. El Partido Comunista fue inteligente y, vamos, al día siguiente retiró la política del cero COVID. Pero, claro, si el modelo se agota o si la transformación que está intentando hacer de un sistema basado más en las exportaciones a un sistema en el que el consumo interno tiene mucho más peso, de un sistema menos basado en la producción y más basado en la innovación, se estanca o no funciona, ahí va a tener un problema. El sector inmobiliario puede ser un elemento relevante hasta cierto punto, pero no tanto por el acceso a la vivienda, que es lo que la gente cree. Es verdad que los pisos, la vivienda está carísima en China en general, y sobre todo si lo comparamos con los salarios, pero también tenemos uno de los países con una de las tasas más elevadas de propietarios. Y esto es así pues porque hay unas características, y esto es un poco a lo que me refería, ¿no? Al principio, de cuando no somos capaces de entender a China porque tiene pues bueno, una cultura diferente. Cuando unos jóvenes se casan, suele ser cosa del hombre proporcionar una vivienda. Y esa vivienda no la compra solo el marido, sino que la compra prácticamente toda la familia del marido, ¿no? Entonces, bueno, pues se da esa circunstancia en la que con unos precios muy altos, la mayor parte de la población puede acceder a una vivienda. ¿Por qué? Pues bueno, porque hay un esfuerzo económico muy importante de las familias. Que eso aquí, pues yo creo que cada vez posiblemente sea menos una realidad. Pero el problema puede estar en que los precios empiecen a bajar. Porque muchos chinos tienen en el ladrillo su principal inversión. Entonces, claro, si los precios empiezan a bajar, si la burbuja, que no sé si es burbuja, bueno, siempre hemos... Es que en los 20 años que he estado en China hemos publicado tantas veces sobre el fin de la burbuja china y nunca ha sucedido. Entonces, si eso realmente sucediese, pues sería un problema añadido al primero que yo creo que es más importante, ¿no? El de la capacidad del país de continuar mejorando su calidad de vida. Has hablado de bienestar mayor. Yo me he traído un debate para mí chocante, porque en mi ideología liberal, pues a mí me choca el control social. Todo y que soy partidario de las cámaras de vigilancia, ahora mismo está encima de la mesa ese debate de la seguridad. La verdad que me vine alucinado de la ultraseguridad de China. Es que podías pasear a la hora que fuera por cualquier urbe, por cualquier barrio. Yo me hospedé, por ejemplo, en Pekín, en un barrio alejado del centro. Es que tuve cero sensación de inseguridad en China, ¿no? Y claro, esto me produce a mí, ¿dónde está el equilibrio? ¿No? Este debate yo creo que ahora está muy de actualidad en Europa, ¿no? Porque el tema de la seguridad es algo que nos está afectando, yo creo que duramente, ¿no? A la sociedad. No sé quién lo ha dicho, pero estoy completamente de acuerdo con que sin seguridad no hay democracia. Y es evidente que hay un problema inherente a estos sistemas de control social, que es quién está al frente y cómo se regula, ¿no? No tanto que haya cámaras, como quién está viendo esas cámaras y qué se hace con esas imágenes. En el caso de China, es evidente que al ser un país autoritario, China puede utilizar esas cámaras bueno, pues simplemente con fines de seguridad ciudadana, o puede también utilizar esas cámaras para buscar a disidentes, para arremeter contra los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Eso es así. Pero no existe allí ese debate. Realmente puede que haya 3 o 4 activistas chinos a los que en general la prensa damos mucha voz, quizá una voz muy por encima de la representación que tienen en la sociedad. Realmente no existe ese debate, y menos aún entre la gente que ha visitado Europa. O sea, una de las cosas que los chinos no logran entender es cómo en Europa está tan generalizado y tan
aceptado socialmente que te roben, sobre todo que te roben, ¿no? Que es algo de lo que ellos sufren como turistas en Europa. Y es algo que no lo entienden. Entonces, pues bueno, yo creo que es como cuando nosotros no entendemos cosas de China, pues ellos tampoco entienden cosas de nuestra sociedad. Y sobre todo cuando piensan, bueno, pero pues aquí pon cámaras y aplica la ley, que tampoco, o sea, parece bastante lógico, ¿no? Desde ese punto de vista. Yo nunca he tenido un problema con las cámaras de videovigilancia y creo que se tendrían que utilizar y creo que las leyes se tendrían que aplicar y tendrían que ser más duras. No sé si eso es pues por haber vivido 20 años en China o por qué, ¿no? Pero me parece que el problema de la seguridad ciudadana en Europa es cada vez más grave, ¿no? No es cierto que no tenemos unos niveles de delincuencia elevados si tenemos en cuenta pues el mundo en general, porque hay muchas otras regiones que están muchísimo peor que nosotros, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Es ver la tendencia y la tendencia yo creo que es preocupante. Efectivamente, en China te habrás sentido seguro siempre y no sé, te lo pregunto porque yo creo que da la sensación de que la gente que no ha estado en China cree que ese es un estado policial en el que está lleno de policía. Y realmente a mí no me da la sensación de ver mucha policía en China. Y de hecho aquí en Bilbao veo muchísima más policía que en China, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre digo, antes de hablar de China, que puedes hablar de China, por supuesto, hablas de lo que quieras, que para eso tenemos libertad de expresión, pero vete y velo. Ahora que no hace falta visado para ir a China hasta 30 días, yo recomiendo a todo el mundo que coja un avión y que se vaya a verlo y que, bueno, que lo experimente y que lo vea con sus propios ojos. Sí, yo estuve en más de 10 localizaciones, o sea que me puedo hacer una composición del lugar, de lo que es el país. Y vine muy sorprendido, la verdad, porque bueno, tenía unos preceptos en la cabeza que luego allí no, pues bueno, son diferentes. Lo único, bueno, sí que me sorprendió pues el escáner en el metro, de las mochilas y algún detalle más, ¿no? Pero bueno, tampoco, vamos, que tampoco no le di mayor importancia. Pasas la mochila y ya está seguridad, ¿no? Porque pues para evitar pues que pueda haber una bomba o la verdad es que, bueno, en este sentido Bueno, no... yo hice un reportaje sobre el metro hace un tiempo y una de las cosas de las que hablé fue el tema de esos controles de seguridad que nos sorprenden porque dices, un control de seguridad como de aeropuerto para entrar al metro. Y claro, cuando entrevistaba a la gente que es responsable de esos controles, me enseñaban las cosas que habían encontrado, ¿no? en las bolsas que lleva la gente. Y claro, pues hombre, o sea, yo me preocuparía, ¿no? Si el que tengo al lado lleva, pues no sé, unas bombonas de gas o un machete. O sea, había todo tipo de cosas que era mejor no tener dentro del metro, ¿no? Yo solo me sentí intimidado en una ocasión y fue en el acceso a la plaza Tiananmen, que te revisan todo para que no lleves una pancarta o algo propagandístico. Es decir, el único momento allí un poco de decir, fue un poco desagradable, ¿no? Ese control, pero más allá de ese control, ni en las fronteras, porque andábamos con mucho miedo en la entrada por Hong Kong a China, que, bueno, pues uno lee en los foros y tengo que decir que amabilidad absoluta, te hacen las preguntas que te tienen que hacer, rellenas un formulario y sin ningún tipo de problema. Y lo tengo que decir con esta claridad, porque claro, uno había leído mucho del acceso a China por Hong Kong y decías, bueno, vamos a ver si voy a acabar perdiendo el tren del control. Y no, en absoluto. O sea, De hecho, amabilidad absoluta y yo creo facilidad. que las fronteras de Estados Unidos vamos, te tienen que dar muchísimo más miedo, ¿no? O sea, lo que yo he vivido personalmente, pero también lo que me han contado gente cercana, claro, el trato en esas fronteras es mucho peor. De todas formas, no quiero terminar, o sea, no quiero dejar pasar la ocasión de decir que el artículo 20 de la Constitución de China recoge la libertad de expresión. Teóricamente tienen libertad de expresión, ¿no? Y sin embargo, y esto yo creo que es bueno, algo que se debe criticar, ¿no? Y denunciar, ahora que has mencionado lo de Tiananmen, no hay una libertad de expresión efectiva, ¿no? Y yo creo que en China siempre hay unas líneas rojas, que algunas están claras, otras no tanto,
si tú te mueves dentro de esas líneas rojas no vas a tener nunca un problema. En cuanto tú te saltes una de esas líneas rojas, vas a tener unos problemas propios de una dictadura, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas a los que China tiene que dar solución, ¿no? Para permitir que la población tenga mayor libertad para expresarse y mayor libertad también pues, para que se la tenga en cuenta, ¿no? Yo creo que ese es uno de los una de las grandes asignaturas pendientes del país. Hemos mencionado a Estados Unidos. Bueno, se ha generado una guerra comercial en la que actualmente hay dos ejes. Yo creo que es el único país que está tratando de tú a Donald Trump. Yo creo que tú te referías, creo que te lo he leído, no sé si en un artículo o en una publicación de la red social X, que al final China es el único contrapeso, ¿no? O el único que tiene delante Donald Trump, Estados Unidos. Lo que pasa es que los socios de China son un tanto débiles, ¿no? Porque, bueno, si hablamos de los BRICS claro, la potencia que puede tener China a nivel de asociación comercial no es la que tiene Estados Unidos. ¿Cómo crees que acabará el tema o cómo se va a desarrollar? Porque acabar esto no va a acabar nunca, ¿no? ¿Qué evolución va a tener el tema de los chips y los semiconductores? Pues no lo sé, es una buena pregunta. Yo creo que China ha tenido claro que tiene que hacer frente a Trump, que no va a ser como la Unión Europea, que no va a dar su brazo a torcer. Lo puede hacer también porque al final Estados Unidos supone en torno a un 14% de sus exportaciones. Quiero decir que, hombre, es importante, pero no es vital, ¿no? Se lo puede permitir, dicho de una forma clara. Luego, además, tiene también otros ases en la manga, ¿no? Ha utilizado, por ejemplo, el de las tierras raras. Son estos elementos cruciales para la producción de tecnología y que controla casi en su totalidad China, porque si no los extrae China, los refina China, con lo cual esas tierras raras, creo que hasta el 90% casi de su comercio pasa por China. Entonces, Pekín le ha dicho a Donald Trump, oye, mira, tú ponme aranceles, pero como sigas así, yo te voy a cortar el grifo de las tierras raras y a ver entonces tus empresas cómo continúan fabricando tecnología. Es una pena que se llegue a estos niveles, pero China lo que ha descubierto es que tiene que ser cada vez más autosuficiente, que tiene que buscar una autonomía estratégica. El tema de los chips es clave para entender esto. Entonces, Donald Trump ha cortado el flujo de algunos de los chips más sofisticados a China, ha puesto bueno, pues unas barreras a la exportación de esos chips y entonces China ha dicho, bueno, con esto igual frenas mi desarrollo, pero lo que voy a hacer es voy a tratar de desarrollar yo mis propios chips. Al final, Donald Trump lo que está consiguiendo es que China se vaya desconectando cada vez más de las necesidades que cubría con Occidente, que las vaya supliendo con sus propios proveedores, con sus propias empresas, y que por lo tanto continúe haciendo negocio, porque las exportaciones en general de China continúan aumentando. En el último mes han bajado un poco, pero siguen siendo muy fuertes con el resto del mundo. Y lo que pasa es que, bueno, pues va a vender productos que van a ser cada vez más chinos. Por ejemplo, los aviones, ¿no? El avión C919 con el que China quiere competir con Boeing y con Airbus, pues tiene muchísimos componentes de empresas extranjeras. Los componentes críticos son de empresas extranjeras. Si tú le pones barreras, lo que va a hacer China va a ser evitar esos componentes y desarrollarlos en casa. ¿Tardará más? Sí, pero terminará consiguiendo esa capacidad de producción, ese conocimiento que antes, cuando no necesitaba hacerlo, lo adquiría a empresas occidentales. Con lo cual, a corto plazo, igual tienes cierto impacto, cierto éxito, ¿no? Me pongo, digo, desde el punto de vista de Trump, pero a largo plazo lo que estás haciendo es impulsar el desarrollo de China. Y
y que cada vez dependa menos de esas empresas extranjeras, como las nuestras, que le venden componentes, ¿no? Si tú le haces esto a un país pequeño, no sé, si se lo haces quizá a Vietnam, pues puede que tengas más éxito porque al final es un país que no tiene las capacidades para bueno, crear dentro de su territorio todos estos componentes. Pero China sí la tiene. Entonces, a mí me parece que es una estrategia errónea. Lo hemos visto, por ejemplo, con la soja. China ha dejado de comprar soja estadounidense y ha buscado pues, otros suministradores, otros proveedores. En Brasil, por ejemplo, sigue comprando soja, pero ya no la compra en Estados Unidos. Eso le ha enfadado a Trump. Ya, bueno, oye, pero cada uno juega sus cartas. Y el problema es que Occidente se ha acostumbrado a ganar siempre, ¿no? A establecer las reglas de juego que le convienen a Occidente y salir ganando siempre, ¿no? Ahora de repente hay una alternativa, que es la alternativa china. A nosotros puede que no nos guste, pero tiene muchos adeptos en el sur global y bueno, tiene unas reglas de juego diferentes. Cuando China empieza a ganarnos la partida, entonces decimos, oye, no, ahora proteccionismo, aranceles, barreras comerciales, barreras tecnológicas, todo lo que criticábamos de China lo empezamos a hacer nosotros cuando ya el juego no nos interesa porque no ganamos siempre, ¿no? Y yo creo que esto es una visión una postura bastante hipócrita por parte de Occidente. También es cierto que China se entiende mucho mejor con regímenes autoritarios, con pues democracias poco consolidadas, ¿no? Porque no es... yo recuerdo al principio de mi estancia en China que se hablaba mucho de la presión que intentaba hacer Occidente con el tema de los derechos humanos, ¿no? Eso es algo que China pues nunca haría con otros socios comerciales. China no va a pedir, por ejemplo, a los países africanos con los que hace negocios que respeten los derechos humanos o que traten mejor a los refugiados. Eso es algo que China no va a hacer y que, por lo tanto, le da cierta ventaja con este tipo de regímenes y, hombre, pues supone un pequeño escollo para hacer negocio con las democracias que sí le prestan atención a este asunto, ¿no? Dentro de este enfrentamiento con Estados Unidos está Taiwán. ¿Tú crees que Taiwán hay un interés por parte de China territorial o industrial por la producción de chips y semiconductores? Porque a veces aquí nos llegan unas informaciones de interés territorial nacionalista de China de controlar Taiwán, pero luego, si lees la letra pequeña, claro, en la producción de semiconductores y de chips en Taiwán es tan sumamente importante para Estados Unidos que quizá el interés de China, no sé, es una lectura que hago yo, seguramente igual es simplista, pero que es estratégico, ¿no? El territorio para China, o podría serlo, ¿no? Es una buena pregunta. Yo creo que son las dos. China es un país muy patriótico, muy nacionalista, si se quiere. Es un país muy nacionalista porque es algo que se inculca desde que los niños prácticamente están en la cuna, ¿no? Y es algo que se fomenta muchísimo desde el gobierno y se utiliza cuando le interesa, por ejemplo, pues no sé, que tiene un rifirrafe con Japón, bueno, pues salen ahí, sí que se permiten las manifestaciones contra las empresas japonesas o romper coches Toyota o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, no creo que el aspecto, digamos, de territorial, histórico también, no le restaría importancia, sobre todo cuando nos acercamos al centenario, ¿no? de la fundación de la República Popular, que será en el 2049, que se supone que es un momento en el que Xi Jinping espera que se haya producido ya el rejuvenecimiento de la nación china. Entonces yo creo que ahí hay una especie de rencor histórico, una especie de decir que China ya no es la China que sufrió el siglo de humillación a manos de las potencias extranjeras, que ya es una nación que ha recuperado todo su territorio. Y eso yo creo que desde un punto de vista casi emocional es importante, ¿no? Luego, desde el punto de vista industrial, puede tener cierta importancia, pero claro, los taiwaneses no quieren ser chinos.
las encuestas que se hacen cada poco tiempo al respecto sobre el sentimiento de la población taiwanesa lo deja clarísimo, ¿no? Cada vez, sobre todo los jóvenes, cada vez se sienten más taiwaneses solo. Se pregunta, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes taiwanés y chino o chino? Y desde luego lo que está cayendo es la población que se siente china solo, aunque se mantiene más o menos inalterable, y la población que se siente ambas cosas, ¿no? China y taiwanesa. Cada vez más hay un sentimiento patriótico también entre los jóvenes que nunca han vivido en la República Popular, porque nacieron en Taiwán y han vivido en Taiwán, en una sociedad democrática, que no quieren ser chinos. Entonces, por un lado, es evidente que a China quizá no le costaría mucho invadir Taiwán desde el punto de vista militar, sobre todo si Estados Unidos decide no intervenir, pero luego hay que controlar la isla, ¿no? Y se ha dicho, yo no sé cómo de cierto es, pero que algunas de estas fábricas de chips tienen una especie de botón de autodestrucción que en caso de que China fuese a controlarlas, no sé qué es lo que sucedería exactamente, pero no se podrían utilizar para continuar produciendo chips. No sé la relevancia. Primero, no sé si esto es realmente cierto, si es una propaganda taiwanesa, qué es lo que sucedería. Para hacer chips, obviamente hacen falta sus fábricas, pero también el conocimiento, ¿no? No sabría decirlo. Yo sí creo que hay un componente muy importante que es territorial, que es emocional, que es patriótico. Y el componente industrial no lo descarto tampoco, pero me parece que sería en este caso secundario. Ya te digo, tengo poco de Nostradamus. O sea, yo dije que Rusia no iba a invadir Ucrania, o sea, que no me hagáis mucho caso en esto. O sea, ¿tú crees realmente que no hay riesgo de que China dé el paso? Yo votaría que no. Yo votaría ¿Votarías? que China no va a invadir Taiwán. Y creo que no va a invadir Taiwán porque si algo es China es pragmática. Y me parece que China no está dispuesta a poner en riesgo todo lo que ha conseguido en los últimos 40 años. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le da la legitimidad, como he dicho antes, al Partido Comunista. Puede que haya un grupo de chinos bastante nutrido incluso que apoye la invasión de Taiwán, pero yo creo que a la mayoría no le interesa, la mayoría no piensa en Taiwán, a la mayoría le importa un bledo Taiwán, ¿no? Lo que quiere es continuar mejorando. Y si eso por lo que fuese deja de ser así, imaginemos que Estados Unidos realmente reacciona y planta cara a China, estamos hablando de un conflicto muy importante que podría tener repercusiones a nivel global, ¿no? Y que podría, sin duda, echar por tierra ese milagro económico de China. Claro, que tampoco sabemos qué es lo que se hace detrás de las bambalinas, ¿no? Y si China estuviese 100% segura de que Estados Unidos no iba a intervenir, pues no lo sé. Pero yo, si tuviese que apostar, no apostaría mucho dinero, pero lo apostaría a que no invade. Otro de los conflictos, ya, este de menor escala, ¿no? Porque, bueno, o más interno sería el de Hong Kong. Estas tensiones que hay con la población hongkonesa por el control de Hong Kong y bueno, había manifestaciones que sí, ahora te hablo de memoria, pero yo diría que ha habido algún muerto en las manifestaciones de Hong Kong. ¿Tú crees que esto va a ir al alza? ¿Que se va a resistir Hong Kong a ser controlado por China? ¿O que va a Esto mantener daría, el status quo actual? yo creo que esto daría para un episodio entero, ¿no? Porque yo cubrí las protestas del 2019 en Hong Kong, que duraron pues más de 6 meses, si no recuerdo mal. Algún muerto hubo, pero fueron muy pacíficas para lo que nosotros estamos acostumbrados. Hay un sentimiento de creciente entre la juventud de independentismo. ¿Por qué? Pues bueno, porque Hong Kong fue devuelta por Reino Unido en el 97 con una promesa, y es que iba a mantener sus peculiaridades durante 50 años. ¿Qué peculiaridades son esas? Pues bueno, que mantiene un sistema judicial independiente, que tiene su propia divisa, por ejemplo, que tiene sus propias
libertades reconocidas. No tiene democracia y nunca la ha tenido tampoco con el Reino Unido, pero se suponía que Hong Kong iba a ir evolucionando hacia un sistema más democrático, aunque solo fuese para elegir al gobierno autonómico, con un sufragio universal. Y yo creo que ya en el año 2014, más o menos, cuando saltó lo de Occupy Central, ya era evidente que iba a suceder todo lo contrario, porque la gente en el mundo en general creía que las reformas económicas de China, de apertura, eran solo el primer paso antes de dar unos pasos de apertura política también, ¿no? En nuestra forma de pensar, una cosa tenía que llevar a la otra. Y en la forma de pensar de Hong Kong era parecido. Los hongkoneses creían que para el año 2047, cuando acaba ese periodo de 50 años, China se parecería más a Hong Kong que Hong Kong a China. Pero no ha sido así. Hong Kong se parece cada vez más a China y esto lo impulsa China. La gente mayor de Hong Kong quiere status quo, quiere que no haya problemas, pero la gente joven que ve cómo las libertades que han tenido, que pueden ser de expresión, que pueden ser de prensa, que puede ser, por ejemplo, poder acceder a las redes sociales, esas están en peligro, ¿no? Y perder esos derechos, aunque sean limitados desde nuestro punto de vista, siempre es duro. Por eso las protestas del 2019 y 2020, sacaron a 2 millones de personas a la calle. 2 millones en una población de 7 y pico. Y yo creo que han tenido un impacto muy importante en la juventud. Pero también es cierto que China, que no respondió como nosotros creíamos, porque muchos ya decían, bueno, aquí va a sacar los tanques como en Tiananmen. No sacó los tanques. De hecho, la única vez que el ejército chino salió a las calles fue para limpiarlas, que eso también es casi curioso, ¿no? Pero lo que hizo China, también muy hábilmente, fue introducir una legislación de seguridad nacional desde Pekín, impuesta a Hong Kong, según la cual prácticamente cualquier palabra, cualquier acto contra el Partido Comunista y contra el gobierno chino era considerado un acto de sedición y, por lo tanto, acarreaba penas de hasta cadena perpetua. Con lo cual, con eso ya desbarató todo toda esta resistencia, ¿no?, al gobierno chino que había surgido, y yo lo que creo que va a pasar es que Hong Kong se va a convertir en una ciudad china más, en una ciudad China que retendrá este estatus económico especial el tiempo que a China le interese, porque al final pues ha sido una herramienta muy importante para tener un contacto controlado con el resto del mundo, sobre todo en el mundo financiero, pero puede llegar un momento en el que al gobierno chino eso ya no le interese, ¿no? Y al lado de Hong Kong está Shenzhen. Shenzhen, que era un pueblo de pescadores, donde yo vivía al principio en el 99 hasta el 2002, no era nada y ahora es una ciudad bastante más importante que Hong Kong, ¿no? Entonces, la alternativa está ahí y está, cruzando el río. Con lo cual, China ahora mismo tiene prácticamente, yo diría que el control casi total de Hong Kong, con una resistencia muy debilitada, que es posible que vuelva a surgir, no digo que no, pero no le veo mucho futuro. Y yo creo que esto, lo que ha sucedido en Hong Kong, ha sido clave para los taiwaneses. Los taiwaneses estaban mirando a Hong Kong con mucho interés para entender qué es lo que podría pasar si aceptasen, pues integrarse en China con una fórmula similar, ¿no? Esta fórmula de un país, dos sistemas. Claro, han visto que lo de los dos sistemas hasta cierto punto, ¿no? Y esto ha sido, una llamada de atención muy importante para los taiwaneses. No te quiero despedir, Zigor, sin preguntarte por qué no hablamos de Sudán. ¿Por qué tenemos a Sudán el conflicto invisibilizado? No lo puedo entender con la sangría que se está produciendo allí. Te he leído precisamente hablar de ello. ¿Por qué los medios de comunicación no ponen el foco en Sudán? Una respuesta breve, simple sin duda, sería porque no hay poderes que nos interesen detrás de esas matanzas, de esa guerra civil que se está produciendo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre lo comparo con lo que sucede en Palestina, con lo que ha sucedido en la guerra de Gaza, que es terrible, no le quito ni un ápice
de barbaridad de lo que ha sucedido allí, pero es verdad que Gaza ha estado en las portadas de todos los periódicos día sí, día también, y sin embargo en Sudán, donde el número de muertos es incluso superior al que se produce en Gaza, estamos hablando de que la última guerra civil estalló en abril de 2023, un poco antes de la de Gaza, y que ha dejado en torno a 150.000 muertos, pero con unas masacres, o sea, ahí sí que tenemos a niños asesinando a gente con Kalashnikovs, tenemos una epidemia de violencia sexual, esto dicho por la presidenta de Médicos Sin Fronteras en España, no es algo que me lo esté inventando. ¿Y por qué no nos interesa? Pues yo creo que en parte eso es así. Y luego también es cierto que hay una cercanía, ¿no? En periodismo siempre nos interesa lo más cercano. Entonces, un muerto en tu barrio es portada, pero un muerto en Wisconsin, pues igual no. Un muerto en Estados Unidos o 10 muertos en Estados Unidos, pues nos importan más que 10 muertos en Birmania. Y el continente africano en esta cuenta siempre sale el último, ¿no? No tenemos posiblemente una cercanía que no ya solo tiene que ser geográfica, tiene que ser cultural, tiene que ser social. No hay un intercambio muy importante con África. No nos afecta directamente tanto. Entonces, pues bueno, no tenemos ese interés, pero no solo los periodistas. Es algo que se ve también ahora que podemos ver lo que la gente lee, ¿no? en Internet. Pues es cierto que cuando se publica algo sobre África, pues tiene menos interés. O sea, la gente no lo lee tanto. Y yo creo que es una combinación de todos estos elementos lo que hace que al final existan estos conflictos olvidados y que sean olvidados en parte, y yo reconozco que nosotros tenemos culpa por no continuar informando de ello a pesar de que no tenga tantos clics, pero eso es así. Desafortunadamente, yo creo que eso es así. Bueno, hombre, pues muchas gracias, Igor, por la conversación. La verdad que ha sido excepcional. Se me ha pasado volando, un interés máximo en lo que explicas, porque desde aquí no se conoce lo que pasa en China realmente y yo creo que es que ha sido un episodio interesantísimo, pues precisamente para eso, ¿no? Para ver una de las potencias, porque uno de los ejes está en China, el otro está en Estados Unidos y Europa, pues tristemente estamos en tierra de nadie. Pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona en los próximos años. Muchísimas gracias, Igor, por haber aceptado mi invitación. Gracias, ha sido un auténtico placer y una auténtica suerte. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto. Una conversación interesantísima para conocer China, para qué está pasando allí, cómo se está desarrollando la sociedad. Aquellos, yo no lo llamaría bulos, pero sí leyendas que nos llegan de la potencia asiática y que no son ciertas y que tendríamos que tener mucho más en cuenta. Si te gusta el contenido, suscríbete y nos vemos en 15 días en otra conversación que seguro que será interesantísima. Hasta pronto.